Análisis del discurso. Proyecto final. Videoanálisis del discurso. ¿Qué se odia de nosotras? Integrantes del equipo. Elisa Meneses León. Michelle Morales Muñoz. Andrea Yamileto Bonsánchez. Carla Alejandra Vargas Rodríguez. Erasmo Carlos Zamudio Rosas. Este discurso fue enunciado por Cecilia Suárez, actriz y activista mexicana que actualmente es embajadora de la iniciativa Spotlight, campaña conjunta de la Unión Europea y las Naciones Unidas. Tuvo lugar el 18 de septiembre de 2023, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, como parte de una sesión dedicada al análisis y evaluación frente al problema que implican todas las formas de violencia a las mujeres y niñas. Good evening. In memory of Mahsa Amini. Previo a su discurso, Suárez realiza una dedicatoria a Mahsa Amini, una mujer iraní que fue torturada y asesinada por la policía de su país, reprendida por no usar correctamente el velo mientras visitaba Teherán junto a su hermano. And now I am switching to my native Spanish. Luego inicia su discurso, primero cambiando a su lengua natal, el español, y posteriormente realiza una reflexión en la que resalta el sentimiento de incredulidad e indignación que causa la cantidad de mujeres que son asesinadas en el mundo, haciendo énfasis en que, de la misma manera que se calla a estas mujeres, es imposible encontrar palabras para reaccionar a ello, y que aún así es a las palabras a lo único que pueden recurrir. Nos quedamos mudas, incapaces de pronunciar palabra cuando nuestros ojos recorren las cifras registradas de agresiones, abusos, violaciones y muertes contra las mujeres en el mundo entero. Esto es utilizado a modo de introducción, dando paso a su idea principal. En esta parte, Cecilia Suárez cuestiona el odio a las mujeres, el por qué existe y cómo, a pesar de sea lo que sea que se haga, sigue estando ahí. Reflexiona sobre las soluciones y acciones que se han tomado para mitigar este odio y señala cómo, si bien funcionan, no son efectivas a un largo plazo. Ante esto, continúa con el concepto de que las palabras son el vehículo adecuado para solucionar el problema del odio contra la mujer, confiando en que, como conclusión, algún día estas palabras se convertirán en una realidad. Finaliza sobre esta idea, señalando que el "ni una más" ya no será solo un grito o una forma de convencer, sino que será la realidad, pues para la mujer no hay opción más allá que la vida. Ese grito no será ya ni una súplica ni un intento de convencimiento, sino la manifestación poderosa de nuestra sobrevivencia, porque nuestra opción es y será siempre la vida. Este discurso fue realizado durante el fin de semana de acción en pro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una alianza entre la Unión Europea y las Naciones Unidas. El lenguaje utilizado por Cecilia Suárez es formal, y es importante señalar que este discurso está realizado originalmente en español, mientras que en el foro muchos de los presentes son hablantes de otras lenguas, por lo que están escuchando una versión traducida del mismo, situación que podría afectar en el entendimiento o el impacto que éste tenga en los oyentes. Cecilia Suárez, en su discurso, realiza un acto de habla, siendo ella el emisor de un mensaje dirigido a la audiencia que le escucha como receptores, por lo que es posible visualizar los 3 niveles del habla. En el nivel locutivo, expone como mensaje el poder de las palabras y cómo emplearlas en la violencia que sufre la mujer. Recalca el hecho de que una mujer solo posee palabras. Que no nos queda otro camino sino hacernos siempre de palabras que traduzcan en ideas las vidas cegadas, quebrantadas y rotas de millones de mujeres y niñas. Pues solo logra ser escuchada si sus propuestas e ideas llegan a conmover y despertar los sentimientos que tantas muertes y violencia no logran hacerlo. Una mujer debe hablar bonito para que la sangre detrás de ella sea observada, y aún así buscan asesinar nuestras palabras. De tan apabullantes, pareciera que buscan asesinar nuestras palabras. Cecilia visualiza que cada vez la mujer pierde la única herramienta que se le permite emplear para clamar justicia. Hemos hollado todos los caminos, abierto todos los canales de comunicación, todas las maneras de pedir, de exigir, de construir.
Mediante su mensaje está clara la intención: detener esa violencia contra la mujer, sin acrecentar esa ola de odio y muerte. Porque como menciona Cecilia, una mujer clama el amor, la vida y la paz. Es por ello que recalca nuevamente el poder de las palabras y propone emplearlas en la educación de las nuevas generaciones para visualizar la violencia de género. Esta intención pertenece al nivel ilocutivo, pues como se mencionó, el discurso expone una solución a la violencia por medio de una educación regulada por palabras que cambien la mentalidad de los jóvenes y niños acerca de la situación que sufre la mujer, pues las nuevas generaciones son quienes deben reflejar un cambio en el futuro. Finalmente, el nivel perlocutivo muestra la reacción positiva por parte de los receptores en la audiencia por medio de sonrisas, asentimientos y aplausos eufóricos. Cabe agregar que al estar el discurso en un medio accesible, también se puede apreciar la respuesta afirmativa por medio de los 74 likes para el video. Discursos de poder. El discurso pronunciado por Cecilia Suárez contiene discursos de poder relacionados con la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. Entre ellos identificamos: 1. La denuncia de la violencia contra mujeres y niñas. 2. El cuestionamiento de los estereotipos de género y las normas patriarcales que dan pie a la violencia. 3. Reafirmación del valor, resistencia y resiliencia de las mujeres frente al odio y la opresión. 4. El llamado de acción para combatir la violencia de género a través de la educación y el cambio de actitudes e ideologías. 5. La expresión de solidaridad y unidad entre las mujeres en la lucha por sus derechos y su supervivencia. Con estos discursos de poder, se busca generar conciencia para movilizar a la sociedad y promover cambios significativos en las estructuras sociales y culturales que dan pie a actos de violencia de género. Además, el discurso presenta una legitimidad basada en la denuncia de la violencia contra las mujeres, respaldada por cifras y estadísticas concretas que respaldan su argumento, sumado a que cuestiona las normas sociales y los estereotipos de género, buscando legitimar la resistencia y la lucha contra la opresión. La legitimidad se refuerza mediante el llamado a la acción y la propuesta de soluciones, como el uso de la educación como herramienta para combatir la violencia de género. Dicho discurso, pronunciado por la actriz mexicana, transmite una autoridad basada en su compromiso y su voz como defensora de los derechos de las mujeres. Su autoridad se constituye a través de la pasión y la convicción con la que expresa sus argumentos como vocera de la ONU. Además, el hecho de que emplea cifras y datos concretos para respaldar sus afirmaciones sobre la violencia contra las mujeres refuerza su credibilidad como portavoz del tema. Su autoridad se ve reforzada por la claridad y la coherencia de su discurso, así como su capacidad para articular las experiencias y los sentimientos compartidos por muchas mujeres. Es decir, principalmente, la autoridad de Cecilia Suárez en este discurso se deriva de su compromiso personal y su capacidad para comunicar de manera efectiva la urgencia y la importancia del tema que aborda. Finalmente, en cuanto a la dominación presente en el discurso, referida a la presencia de relaciones de poder que afectan la producción, circulación y recepción de los discursos, encontramos: 1. La dominación implícita, reflejada en la descripción de la opresión y la violencia contra las mujeres, lo que implica una estructura social en la que las mujeres son subordinadas y vulnerables. Además, la alusión a la dificultad para encontrar palabras para expresar la rabia y el dolor existente en las mujeres, que sugiere una limitación impuesta por la sociedad en la capacidad de las mujeres para hacerse escuchar y ser tomadas en serio. 2. Dominación explícita. Se manifiesta en la denuncia directa de la violencia contra las mujeres y la crítica a las normas sociales que permiten esta violencia. Además, la llamada a la acción para la continuidad de la lucha contra la violencia de género demuestran un desafío abierto a las estructuras de poder que dan pie a la opresión de las mujeres. Las figuras retóricas son un refuerzo que se le da a las palabras para tener una estética o belleza al momento de emitir sonidos o diversos enunciados. Estas refuerzan lo que se quiere comunicar a un receptor que tendrá que sobreentender estas ideas. Las también llamadas figuras literarias combinan palabras sobre un tema con las de otros elementos,
para dar un sentido diferente en la misma dirección de la idea principal, y que si nos fijamos bien, tienen un sentido de profundidad. Esto es visible en la mayoría de discursos, y en el de Cecilia se pudieron identificar los siguientes. Pareciera que buscan asesinar nuestras palabras. Desde este minuto, Cecilia emplea el recurso metafórico de la prosopopeya, al personificar a las palabras mostrándolas como un ser que puede ser asesinado, mostrándonos la decadencia de poder que se tiene ante estas diversas situaciones. De la misma forma, emplea este recurso en el siguiente fragmento. Por eso, las palabras siguen siendo nuestras aliadas más poderosas, las que permiten abrir mentalidades, exponer realidades, manifestar nuestras propuestas, compartir los caminos. Dándole a las palabras el poder humano de servir como apoyo a la mujer. Lo irónico es que no nos queda otro camino sino hacernos siempre de palabras que traduzcan en ideas las vidas cegadas, quebrantadas y rotas de millones de mujeres y niñas. En este momento, hace énfasis en la ironía dentro de sus palabras, para después, en este momento, emplear el pleonasmo para confirmar el término de vidas cegadas usado anteriormente y reforzarlo. Esto para causar al espectador un sentimiento de más. Más adelante del discurso, usa un adjetivo para darle apoyo y mayor descripción a un sustantivo. Esto se reconoce como epíteto. A un oscuro callejón sin salida. Y segundos después, hace uso de la sentencia. Puesto que nada parece mitigar esa rabia sorda, ese odio visceral a las mujeres y a todo lo que ellas representan. Al afirmar con seguridad un concepto de entendimiento profundo, que lleva a los oyentes a imaginar un detrás de las palabras y su importancia. ¿Por qué se nos odia? Si triunfamos, como las futbolistas españolas coronadas recientemente campeonas del mundo, nos odian. Si fracasamos, también nos odian. Con este enunciado nos hace referencia a la antítesis, dos ideas contrarias que representan una duda existencial para la mujer, indicándonos que de alguna manera u otra se es odiada por el simple hecho de ser mujer. Con una elipsis nos da indicios de lo que se está refiriendo con sus palabras. Si escuchamos esto, pues depende del convencimiento a quienes tienen en sus manos de la necesaria y urgente continuidad de esta iniciativa. Nos omitió el sujeto del que se habla, pero aunado al contexto y la correlación de enunciados anteriores, es expuesto que se refiere a los alumnos que reflejarán sus enseñanzas en la vida diaria. La última figura retórica que utiliza es la metonimia, de manera que para entender que su logro quiere abarcar cada rincón de la población, utiliza la palabra universo. Emitimos un grito imperecedero que abarque el universo conocido con un basta ya, ni una más. Buscando una enseñanza general sin distinciones y un alzamiento de voz que todos puedan oír en este plano terrenal y otros existentes. En el discurso se menciona el número de mujeres asesinadas en 2017. En 2017, 87,000 mujeres fueron intencionalmente asesinadas. De esas, 50,000 fueron por compañeros íntimos, sentimentales o miembros de su propia familia. De esta forma podemos ubicar el contexto que rodea este discurso, que busca visibilizar los actos de odio cometidos contra mujeres y niñas en todo el mundo. Entonces, volvemos a preguntar, ¿qué se odia de nosotras? ¿La sumisión? ¿La rebeldía? ¿Las preguntas? ¿El hartazgo? ¿La resistencia? ¿A quién se odia en nosotras? ¿A la madre? ¿A la amiga? ¿La hermana? ¿A la esposa? ¿Al amante? ¿O simplemente a cualquier mujer? La violencia de la que se habla no solo se vive en México, país del que es originaria Cecilia Suárez, pues en todo el mundo se violentan mujeres, de manera sistemática. La cultura misógina permea en todas las instituciones, en todos los territorios. En un momento histórico que aparentemente es caracterizado por la modernidad, avances y evolución, permanece el patriarcado, que reprime socialmente a las mujeres, otorgando a un único grupo el poder, es decir, los hombres.
Las cifras pueden ser diferentes en cada país. Como ejemplo, en casi toda América Latina y el Caribe se reportó un feminicidio cada 2 horas durante 2023. La mayor expresión de odio fruto de pequeños actos violentos, que poco a poco escalan hasta terminar con la vida de miles de mujeres y niñas. Las mujeres continúan siendo vulneradas de todas las maneras posibles, invisibilizándolas, sometiéndolas, objetivando sus cuerpos, atándolas desde temprana edad a un rol de género limitado y sumiso. En el discurso se menciona a la educación como pieza clave para la eliminación de este problema, sino también a quien agrede. Una educación pública y privada que como dique prevenga que las nuevas generaciones de adolescentes y jóvenes dejen de considerar que la violencia de género no existe. Pues es la verdadera herramienta para transformar el pensamiento, misma que no ha recibido la atención necesaria por las instituciones correspondientes. Muestra de las pocas acciones que se toman globalmente con respecto a este problema, tenemos la gran cantidad de feminicidios impunes que hay en México, casos ignorados por las autoridades, familias que dedican su vida entera a buscar mujeres desaparecidas, sin ningún tipo de apoyo gubernamental. Que un tema como este sea discutido en la víspera de la Asamblea General representa la importancia que comienza a otorgársele, y aunque puede parecer esperanzador, es imposible dejar de lado lo mucho que aún queda por hacer, las generaciones que deben transformar estas arcaicas ideas, y la gran cantidad de imposiciones sociales que quedan por erradicar. Ese grito no será ya ni una súplica, ni un intento de convencimiento, sino la manifestación poderosa de nuestra sobrevivencia, porque nuestra opción es y será siempre la vida. Sin lugar a dudas, Cecilia Suárez realizó un discurso cautivador, congruente y coherente con lo que buscaba expresar y evidenciar acerca de la situación para las mujeres en el mundo. Tras el análisis realizado de cada característica del discurso, llegamos a la conclusión de que el mismo cuenta con una buena elaboración, pues queda claro cuál es su objetivo, crea una reacción en los receptores y por el lugar donde fue dado, llega a ser un discurso de poder y llamado a la población mundial a realizar un cambio ante la violencia que vive la mujer. Cecilia Suárez llegó a colocar a su país en alto, sobre todo sus ideales y la lucha que lleva a cabo, gracias al poder de sus palabras.